Hola, buen día. Mi nombre es Isela. Estoy cursando el noveno semestre de la carrera de medicina. Actualmente me encuentro en el módulo de ginecología y pues el día de hoy voy a presentar el tema de nefropatías y embarazo. ¿Cuál va a ser nuestro contenido? Pues primeramente nuestro propósito va a ser la comprensión de la patología del sistema urinario y renal durante el embarazo y el puerperio. Y nuestros objetivos o nuestro contenido va a ser los cambios fisiológicos del embarazo que afectan la evolución y el diagnóstico, hablar de las patologías como lo es nefrolitiasis, glomerulopatías y poliquistosis renal, hablar sobre el diagnóstico y manejo de la enfermedad renal crónica y la lesión renal aguda en el embarazo y el puerperio, hablar sobre el embarazo después del trasplante renal y pues unos aspectos relevantes de la diálisis en el embarazo. Bueno, pues para comenzar, vamos a hablar de los cambios durante el embarazo. Como sabemos, pues durante el embarazo normal, el aparato urinario sufre una serie de cambios significativos, tanto estructurales y funcionales. Hablando principalmente del riñón, pues vamos a tener que su tamaño va a aumentar de 1 centímetro a 1,5. Hablando del volumen renal, nos va a aumentar hasta un 30%. Hablando de la tasa de filtración glomerular, va a aumentar durante el embarazo. Esto vamos a ver que aumenta o disminuye en tres etapas. La primera va a aumentar en la segunda semana hasta un 25%. En el segundo trimestre va a aumentar de un 40 a un 50% y ya al final del embarazo nos va a disminuir. ¿Y esto por qué es? Porque la relaxina aumenta la producción de endotelina, así como también del óxido nítrico, lo que nos va a llevar a una vasodilatación renal generalizada. Esto nos lleva a una disminución de la resistencia arteriolar aferente y aferente, lo que nos va a causar un aumento del flujo renal. Ahora, ya hablando del flujo renal, pues como ya lo mencionamos, va a haber un aumento y va a aumentar hasta un 80% en el primer trimestre y ya al final del embarazo va a disminuir. Hablando de la presión vesical, vamos a tener que va de 8 a 20. También vamos a encontrar una hiperemia de órganos pélvicos, un aumento del tamaño uterino, una hiperplasia del músculo vesical e incluso un engrosamiento de la mucosa vesical. Hablando de los uréteres, vamos a tener que va a haber una dilatación de ellos, así como también un desplazamiento lateral, y eso pues nos van a comprimir el borde pélvico. Hablando de nuestras pruebas de función renal, hablando de la proteinuria, vamos a tener que el rango normal va a ser de 150 a 200 miligramos al día y pues hay que tener mucho cuidado ya cuando se nos presente alguna embarazada con 300 miligramos al día. ¿Por qué? Pues porque esto nos va a dar una bandera roja. Hablando de la creatinina, va a ir de 0,5 a 0,7. Ya una creatinina mayor o igual a 9, pues también nos estará hablando de un foquito rojo. Si se presenta una glucosuria, pues vamos a tener dos principales etiologías, ya sea que porque hay una menor reabsorción tubular de la glucosa o por el aumento de la tasa de filtrado glomerular. Hablando de la hematuria, pues principalmente vamos a diagnosticarla con una tira reactiva o un EGO, mejo- o un EGO ya prioritariamente. Se puede producir por una IBU, una glomerulopatía o incluso un cálculo renal. Y hablando de demás laboratorios, pues aquí les dejo una tablita en donde habla de cada uno de ellos e incluso nos habla en cada trimestre. Bien, pues vamos a empezar por el tema de nefrolitiasis. Como ya sabemos, los cálculos renales pues son un problema muy común en la atención primaria, por lo que pues en las embarazadas también es muy común. Estos pues son depósitos sólidos y duros hechos de minerales y sales que se forman dentro de los riñones, ya sea en cálices, pelvis renal y en los uréteres. Vamos a ver que esta se va a presentar en una de 500 embarazos. Va a haber un mayor riesgo en el segundo y el tercer trimestre. La mayoría va a ser presentado o su etiología va a ser por fosfato del calcio en un 65%. ¿Esto por qué se van a dar? Pues porque va a haber una mayor excreción de calcio por la orina y de citrato de magnesio, al igual que el aumento del pH urinario. Hablando de nuestra clínica, pues como ya lo mencionamos, se presenta muchísimo en el segundo y el tercer trimestre. ¿Cómo se va a presentar esta clínica? Pues un dolor
agudo en el flanco que se va a irradiar a la ingle o a la parte inferior del abdomen. Va a haber una hematuria en el 75 al 95% de todas nuestras pacientitas embarazadas y va a haber piuria en el 40%. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico? Pues primeramente tendremos que pedir pruebas de laboratorio. Vamos a solicitar un ego y posteriormente una ecografía renal o ya sea pélvica. Ya una vez teniendo esto ya diagnosticado, pues ¿cuál va a ser nuestro manejo en nuestras pacientitas embarazadas? Pues primeramente va a ser el manejo del dolor. Van a ser analgésicos. Se recomienda dar acetaminofén o también podemos que ofrecerles a nuestras embarazadas una hidratación y pues, también mencionaba la bibliografía que se pueden dar medicamentos para favorecer la expulsión, como es la tamsulosina, que realmente aún se encuentra en estudio, pues porque, como sabemos, en el embarazo, pues hay una dilatación de los uréteres, entonces agregarle un medicamento para esto, pues realmente no se ve mucha mejoría. Ahora, ¿cuándo vamos a ofrecer un manejo quirúrgico? Cuando sea una emergencia. ¿Cuándo será una emergencia para nosotros? Cuando ya haya una obstrucción urinaria y una infección. ¿Cuál es el manejo quirúrgico? Pues va a ser una colocación de stents ureterales, una ureteroscopía, una nefrostomía percutánea o una litotricia transuretal con láser. Y pues, hablando a grandes rasgos, pues la verdad es que el 65 a 80% pues van a mejorar con nuestra terapia conservadora. Bien, ahora hablando de las glomerulopatías, vamos a recordar que los glomérulos y sus capilares pues van a estar sujetos a muchísimas enfermedades y sustancias que nos van a llevar a una enfermedad, ya sea crónica o aguda. El glomérulo se va a dañar por distintas toxinas, infecciones o alguna enfermedad generalizada como es la hipertensión o la diabetes. O también incluso puede ser idiopática. Aquí la vamos a dividir en diferentes síndromes, como es el síndrome nefrótico agudo, síndrome pulmonares renales, síndromes nefróticos, síndromes de la membrana basal, síndromes vasculares glomerulares o síndromes vinculares con infecciones. Aquí pues vamos a hablar solamente de los síndromes nefróticos agudos y nefríticos agudos. Hablando del nefrítico agudo, pues vamos a tener que se va a presentar en nuestras pacientitas embarazadas hematuria, HTA, proteinuria y piuria. ¿Cuáles van a ser las etiologías que nos pueden dar esto? Pues una nefropatía de IgA, una nefritis lúpica o incluso una nefritis aislada. Hablando del síndrome nefrótico agudo, pues vamos a ver que van a presentar en la clínica de proteinuria, edema, hipoalbuminemia e hipercolesterolemia. Aquí, ¿cuál va a ser nuestro manejo? Pues de igual manera vamos a tener que dar un diurético y tiacidas. Vamos a tener que tener un control de los efectos secundarios. Le podemos dar a nuestras pacientes embarazadas inmunosupresores, como lo es la acitropina y la ciclosporina. Vamos a hablar, o sea, de los cuidados generales, pues vamos a decir a nuestras pacientitas que hay que tener una restricción de sal y pues también se recomienda la elevación de piernas, esto para disminuir el edema. Bien, ahora hablando de la poliquistosis renal, pues tenemos que es una enfermedad autosómica dominante. El 85% de las pacientes pues van a presentar una mutación en PKD1, justo en el cromosoma 16, y el 15% pues se va a presentar por una mutación en el gen PKD2 en el cromosoma 4. Del 5 al 10% pues esta enfermedad es terminal. Hablando de nuestra clínica, pues vamos a tener dolor en el flanco, hematuria, proteinuria, cálculos asociados, infecciones recurrentes e incluso masas abdominales. Las pacientes con esta etiología pues van a desarrollar hipertensión y la progresión de esta enfermedad pues los va a llevar a una insuficiencia renal pues que ya nos va a presentar un gran problema. La verdad es que el pronóstico del embarazo en las mujeres con poliquistosis renal, pues va a depender, de la magnitud de la hipertensión y de la insuficiencia renal concomitante. Bien, ahora hablando de lesión renal aguda y embarazo,
pues vamos a tener que esta es un deterioro de la función renal a lo largo de varios días, semanas, y pues esto nos va a llevar a una retención de productos nitrogenados y otros residuos que se excretan a través de los riñones. Vamos a tener que la creatinina sérica tiene que estar elevada al menos 0,3 en 100 mililitros en 48 horas, por lo que si hay un incremento mayor o igual al 50% sobre la semana basal pasada, y también vamos a ver que hay un gasto urinario reducido menor a 0,5 mililitros kilogramo hora durante más de 6 horas. ¿Cuáles van a ser nuestras causas? Pues vamos a ver que es por una depresión de volumen, causas infecciosas, ya sea un aborto séptico, pielonefritis aguda, alguna sepsis no relacionada al embarazo, la preeclampsia, hemólisis o una hemorragia obstétrica, siendo la preeclampsia pues la principal causa. Nuestro diagnóstico pues lo vamos a hacer con el aumento de creatinina, cuantificación de excreción de orina, un urocultivo, la toma de laboratorios de hemoglobina y plaquetas y pues una historia clínica. Hablando de nuestro manejo, pues el tratamiento va a estar dirigido especialmente a la causa de la insuficiencia renal aguda. Aquí lo único que nosotros vamos a tener que hacer va a ser ajustar la dosis de medicamentos y normalizar las medidas hemodinámicas. Hablando de cuándo pasar a una pacientita a diálisis, pues cuando tengamos una creatinina plasmática mayor a 10, una urea mayor a 260, cuando tengamos una sobrecarga de volumen, una uremia sintomática, una hiperpotasemia refractaria ya al tratamiento médico, cuando se presente también una acidosis metabólica, pero que ésta sea refractaria al tratamiento, y si llegáramos a tener pues la urgencia dialítica, pues aquí les dejo esta memotecnia en donde podemos identificarla mayormente, que es A, E, I, O, U, y cada una empieza pues la A, acidosis, E, electrolitos, I, intoxicación, O de sobrecarga y U de urea. Bien, ahora hablando de la enfermedad renal crónica y en el embarazo, pues vamos a tener que este es un proceso fisiológico pues que puede progresar a una enfermedad terminal. Vamos a tener que nuestras comorbilidades asociadas pues van a ser principalmente el diabetes en hasta un 35%, una hipertensión arterial en un 25%, una glomerulonefritis en un 20% y la enfermedad poliquística también está asociada. ¿Cuál va a ser la fisiopatología de la enfermedad renal crónica en el embarazo? Pues vamos a tener que va a haber una pérdida del tejido renal, por lo que nos va a llevar a una vasodilatación intrarrenal compensatoria y pues esto nos va a provocar una hipertrofia de las nefronas que sobrevivan. Entonces, esto nos va a causar una hiperfusión o una filtración de los resultantes. Esto pues nos va a llevar a una nefroesclerosis y pues nos va a empeorar la función renal. En el embarazo, pues, se va a predisponer una progresión de la enfermedad renal aguda, pues debido a los cambios físicos que sufre el riñón durante todo el proceso de embarazo, que ya los hablamos al principio. Nuestro deterioro, pues, puede clasificar en tres. Vamos a tener, un deterioro leve o normal. Este se va a dar cuando la creatinina sea menor a 1,5, un deterioro moderado cuando la creatinina sea de 1,5 a 3 y ya cuando haya creatinina mayor a 3 ya va a ser una insuficiencia renal grave. Nuestro manejo va a ser principalmente la monitorización de los signos vitales, de la TA y de los niveles de creatinina. Si hay bacteriuria, tenemos que tratarla, tenemos que dar una dieta baja en proteínas y, por supuesto, vigilar la excreción de orina. Aquí pues vamos a tener varias complicaciones, entre ellas la hipertensión arterial, preeclampsia o eclampsia, síndrome nefrótico, muerte materna y pues incluso la mortalidad neonatal. Ahora, vamos a hablar un poco del embarazo y el trasplante renal. La verdad es que la supervivencia al año del injerto va a depender de dónde venga. Un 95% va a haber una supervivencia mayor si el donante es vivo. Si es un donante cadavérico, pues va a ser un 90%. Las tasas aumentaron por el uso de medicamentos,
como la ciclosporina, micofenolato, mofetinilo y tacrolimus. Esta, pues, en pacientitas ya con un trasplante se debe dar una vigilancia post-trasplante y evaluar la renovación de la función renal. Se debe restablecer la fecundidad de las mujeres en edad reproductiva y pues esta, pues, aumenta la incidencia de preeclampsia. ¿Cuáles van a ser los requisitos, para que una paciente se pueda embarazar? Primero, pues gozar de una buena salud en al menos 1 a 2 años después de que se haya trasplantado, tener una función renal estable, que nuestra creatinina sérica sea menor de 2 o incluso menor a 1,5, que haya una evidencia de rechazo del injerto durante al menos 6 meses y una ausencia de consumo de medicamentos teratogénicos. ¿Y cuál va a ser nuestro manejo? Estrecha vigilancia, que no, también vigilar que no haya infecciones virales, el conteo de la concentración de ciclosporina, un control de la función renal y pues la vigilancia de la presión arterial. Y como hay lados buenos, pues también hay lados malos. ¿Cuáles van a ser nuestros efectos negativos post-trasplantes en las mujeres embarazadas? Pues las mujeres que sean sometidas al trasplante de un órgano, pues tienen mayor morbilidad materna, así como también desarrolla preeclampsia, que haya algún rechazo al trasplante o incluso que haya parto pretérmino o están más susceptibles a infecciones virales, pues secundarias al tratamiento inmunosupresor. Ahora vamos a hablar de diálisis y embarazo. Bien, aquí pues hay un aumento en la morbimortalidad materno-fetal en comparación con la población normal. Hay muchas opciones terapéuticas sustantivas en el embarazo, pero pues la creatinina sérica 5 a 7 pues nos va a llevar a una hemodiálisis. Aquí se prefiere la diálisis peritoneal, aunque pues el catéter Tenkov nos puede aumentar el riesgo de aborto espontáneo. Debido a que es importante evitar cambios bruscos en el volumen sanguíneo que causen hipotensión, pues la frecuencia de diálisis puede extenderse de 5 a 6 veces por semana, por lo que pues realmente no es bueno durante el embarazo. Vamos a tener complicaciones. Hablando de las repercusiones de la diálisis en la mujer, pues vamos a tener que va a haber una disfunción sexual, ya sea por el estrés físico o el emocional, así como también va a haber una disminución en la fertilidad. Hablando de las complicaciones maternas asociadas al embarazo, pues vamos a ver que hay muchísimas, entre ellas un aborto espontáneo, un desprendimiento placentario, anemia, infecciones, una ruptura prematura de membranas, polidramnios, un parto pretérmino, una hipertensión arterial, preeclampsia, eclampsia, hemorragia, cesárea de emergencia e incluso una muerte materna. Hablando de las complicaciones fetales, pues vamos a tener que puede haber restricción del crecimiento intrauterino, prematurez o incluso sufrimiento fetal. Hablando de las complicaciones neonatales, pues vamos a tener que los bebés pueden tener dificultad respiratoria, por lo que van a tener un ingreso a UCI y posteriormente pues una muerte neonatal. Y pues esto sería todo de mi parte. Por las mañanas, la doctora Mirella nos pedía un dato cultural. Y pues el mío está aquí, ya que estamos hablando del periodo gestacional, pues en Corea, para saber tu edad, pues también se cuenta el periodo de gestación. Pues se va a contabilizar como un año al momento del nacimiento. Posteriormente, pues cada 1 de enero, pues los surcoreanos suman un año más a la edad previa, de forma que una persona nacida el 31 de diciembre, al día siguiente el 1 de enero tendrá 2 años. Es decir, si yo ahorita tengo 22 años, realmente en Corea voy a tener 23 por por el periodo gestacional. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.